Bendiciones nuevamente. Estamos juntos en esta sala de bendición en la congregación Monte de Sión, que hoy nos reunimos virtual para poder dar equipamiento y enseñanza de la palabra. Le bendice la pastora Linet Solano, dándole honra y gloria al Señor por este tiempo que el Señor nos permite, como dije, estar juntos en este tiempo. Así que les envío un fuerte abrazo, un saludo a cada una de las personas que se están conectando o se van a conectar por diferido. En este tiempo del Señor, creo que el Señor está trayendo una revelación y un entendimiento mayor para que usted y yo cumplamos la labor que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Y hay varias cosas que quiero comentarle, enseñarle, porque yo no le vine a usted a predicar, a darle una prédica, sino yo quiero que usted comience a estudiar la palabra y que se sienta parte de este reino que el Señor está estableciendo en esta temporada, porque nosotros somos parte del reino del Señor y debemos conocer las leyes, los estatutos, los mandamientos y la legalidad de la palabra para tener esa autoridad y no dar lugar al diablo. Así que, sin más decir, yo quisiera que pusiera atención y le pidiera al Señor que tome control de las atmósferas de su casa y de todo alrededor en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy oro, Padre, en esta hora te presento a cada uno, Señor, de los que se van a conectar, que van a escuchar, que van a ser instruidos a través de esta palabra de reino, de gobierno. Padre, yo te pido que la fluidez de tu espíritu, Señor, esté sobre mi vida, Señor, y también en las personas que van a escuchar este mensaje del reino. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que abra el entendimiento para conocer cada día más, Señor, de tu palabra y poder ejercer, Señor, lo que tú nos has dado. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hay un tema que a mí me apasiona y he estado estudiando todo este tiempo porque venimos trabajando, y cuando digo venimos trabajando, yo tengo la oportunidad de enseñar a personas que tienen un poquito de conocimiento, pero también a las personas que están iniciando la carrera del Señor. Y quiero aclarar un concepto que tenemos tal vez muy arraigados en el sistema donde nos desarrollamos. Pero yo quisiera que usted le pidiera al Espíritu de Dios que pudiera entender cada día más esta palabra para estar en la legalidad y poder gobernar como el Señor dice. La palabra, la Biblia menciona varios ministerios que funcionan en la iglesia y hay una lista realmente de pasajes donde podemos hablar del ministerio, pero hay una lista única, definitiva, que necesitamos conocer. Y voy a hablar de del Efesios 4:11 para iniciar, para poder entrar al tema que realmente nos reúne en esta preciosa mañana, donde el apóstol Pablo nos habla de los 5 ministerios principales. Lo conocemos como los ministerios, el ministerio principales. Estos ministerios los constituyó, dice que a uno los constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos 5 ministerios tienen un propósito para edificar. La iglesia es equipada a través de los ministerios y a los creyentes para que iniciemos la obra del Señor. Yo creo que hoy el Espíritu del Señor nos está llevando de la mano, así tomados de la mano, y llevándonos a aguas profundas para conocer y no estar siempre ahí a la deriva con lo que dicen, sino irnos a la presencia del Señor y conocer qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. En la Biblia nos hablan de roles de servicio que comúnmente le decimos ministerios. Hay diáconos que son servidores que nos ayudan a administrar
las necesidades de la iglesia. Están los ancianos y los obispos, son líderes espirituales responsables de enseñar y cuidar a una congregación. Pero también están los ministerios que nos ayudan, eso es lo que decimos, ese es el lenguaje eclesiástico que usamos. Los ministerios que nos ayudan a la administración, incluyendo funciones del liderazgo. Y le voy a dar una cita para que usted la apunte por ahí y estudie esta palabra, Primera de Corintios 12:28. También tenemos el Ministerio de la Reconciliación, que es ahí donde yo quiero hacer énfasis. En segunda de Corintios 5, del 18 al 19, se refiere de llamar a los creyentes a participar y a llevar esta palabra a todas las criaturas, a todos los hijos del Señor. En resumen, de esta primera parte que quisiera poderme dar a entender, es que el ministerio principal que se dice son en Efesios 4:11, que también los describe como los que sirven a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero estudiando, como a mí me gusta estudiar, me voy a la Biblia hebrea y el concepto de ministerio es totalmente diferente a todo lo que nosotros conocemos. Lo que se mantiene en el cristianismo no es de la misma forma que ellos lo proyectan o ellos lo conocen. Sin embargo, quisiera aclarar las funciones específicas dentro del servicio a Dios en el pueblo de Israel, que vamos a tener entendimiento y un poquito más de conocimiento de estos roles ministeriales. En lugar de decir ministerio, en el Tanakh se usa una palabra que se, se dice servicio, aboda. En hebreo es aboda, que significa servicio. Y se refiere tanto al servicio a Dios o en el templo o trabajos generales. Entonces, cuando yo encuentro este concepto, me entro a la profundidad y digo, ay Señor, ¿qué es lo que nos quiere hablar en este tiempo? ¿Qué significa entonces ese ministrar o servir? Especialmente ese concepto que yo quería poder conocerlo y poderlo enseñar para, ¿cómo le digo?, salir del error. A veces tenemos cosas que las oímos y no nos da por estudiar. Pero en este tiempo el Señor nos está diciendo, estudien la palabra, porque hay un tiempo nuevo, hay un tiempo que estoy trayendo un entendimiento y les estoy trayendo una revelación. ¿Para qué? Para que nosotros estemos ajustados y podamos tener la legalidad de representabilidad de esta palabra. Entonces me doy cuenta que esta palabra de ministrar es la palabra servicio, ese servicio que lo tenían en el contexto que lo tienen ellos son los sacerdotes y los levitas. Entonces el Cohen, el sacerdote, era encargado de la asamblea en el templo ahí en Jerusalén. El Naví era el profeta, dice alguien que era llamado por Dios para hablar en el nombre de nuestro Señor. El juez es el chofer, líder que guiaba a Israel en los tiempos de crisis. Entonces vemos los diferentes servicios que habían y son roles ministeriales, el sacerdocio levítico y también el profeta, que necesitamos conocer cuál es el significado real de las palabras para poder caminar en esta dimensión de gobierno que el Señor nos ha traído. Porque los profetas dicen que eran los voceros, los que comunicaban y denunciaban la injusticia, pero también eran los que traían ese mensaje para que hiciéramos el teshuvá, el arrepentimiento, ¿verdad? Estaban los reyes y los jueces, reyes como David, Salomón, que tenían un rol espiritual y político. Y aquí yo dije, bueno, antes Dios libre poder decir
que yo podía estar en una iglesia o que yo podía funcionar con un rol espiritual y político, eso era jamás, de los jamases. Pero si nos vamos al libro de Reyes, como de Reyes y de Jueces, nos damos cuenta que David, Salomón tenían ese rol espiritual y político. Así que vamos a conocer en la posición que Dios nos está dando. Hay gente en este tiempo que el Señor la está llevando a entrar a esos lugares de privilegio o esos lugares de gobierno, por decirlo así, pero con un corazón de veras para hacer la voluntad del Señor y no para enriquecimiento propio, sino para hacer la voluntad del Señor. También se habla en el libro de Jueces como Débora y Gedeón dirigían a Israel ante toda aquella monarquía. O sea, había una función, había una unción sobre ellos de autoridad, de convocatoria. En fin, vemos cómo el Señor comienza a manifestarse a través de las personas que Él tiene para que cumplan el propósito del Señor. En tiempos posteriores, los escribas, los sabios enseñaban la Torá, como Esdras era uno de los que enseñaban la palabra. En resumen, el ministerio en el cristianismo está esa función está un poquito mal enfocada y nosotros tenemos que darle realmente la posición que tiene ese ministerio, por decirlo así para que usted me comprenda, o esa función, o ese legado, o esa unción, esto que el Señor nos está dando y nos ha dado. Pero hay funciones que equivalen a roles ministeriales como los profetas, como los sacerdotes, los jueces, los maestros de la ley. Así que yo creo que hoy el Señor nos está diciendo que nos veamos como no como el pueblo sin entendimiento, sino como un pueblo con entendimiento, conociendo que nosotros tenemos una representabilidad del reino del Señor. Yo no estoy representando organizaciones ni sistemas religiosos, sino el reino del Señor con el ministerio de la reconciliación. Ahí sí está la palabra bien usada. El ministerio de la reconciliación es el concepto que se muestra en el Nuevo Testamento, específicamente en 2 Corintios 5, 18 al 19, donde Pablo explica lo que era la reconciliación. Dice, conmigo mismo y a través de Cristo que nos ha dado la tarea de llevar este mensaje a otros. Entonces voy a hacer ahí un alto. Lo primero fue conocer, entender que yo tengo un ministerio y el ministerio no es el ser el pastor, el ministerio no es ser el apóstol, el profeta o el maestro. El ministerio que yo tengo es el ministerio de la reconciliación. Y me puse a indagar y es el ministerio avalado por la palabra en el Nuevo Testamento, porque eso fue lo que vino a traer Jesús, Yeshua. Vino a restaurar y a enseñar el ministerio que iba a funcionar en esta temporada, porque se está despertando el oído de la gente para que vean la posición que tienen, que somos ciudadanos de un reino. Creo que esto debe quedar claro. Usted es ciudadano de un reino y tiene que conocer las legislaciones, las bases de ese reino. Y una de esas bases importantísimas que debemos conocer es que usted y yo somos ministros para reconciliar, ministerios de reconciliación. Entonces, esto quiere decir que todo lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer es reconciliarnos primeramente con el Señor. Yo me reconcilié con el Señor cuando conocí la verdad que me hizo libre, la verdad que me trajo paz, la verdad que me hizo caminar creyendo esperanza contra esperanza. Entonces, al tener yo esa revelación, al tener yo el conocimiento que soy ciudadano del reino, y que tengo una asignación para pertenecer al reino, nosotros tenemos que ser reconciliadores.
tener esa reconciliación y ese ministerio que el Señor nos está dando, no solamente para reconciliarme personalmente, sino el Señor nos dice que usted, su familia, donde usted esté, usted lleva una investidura para reconciliar al mundo y no tomarles en cuenta los pecados, ni decirles que usted es un pecador, es que usted es esto, no, no, no. Al contrario, llevar la palabra de la reconciliación. Si hay algo que a mí me tocó así desde mis fibras internas fue cuando yo entendí que yo no buscaba al Señor. Es que usted tiene que buscar al Señor. Ese es un concepto que nos dijeron por mucho tiempo. Y en la palabra dice que el Señor fue y nos buscó a nosotros. Y vea que nosotros decimos, ay, hay que, como la oveja perdida, el Señor me buscó, me tomó en los hombros y hasta un himno hay, ¿verdad? Pero no teníamos como el entendimiento, no nos había llegado la revelación que es el Señor el que nos busca a nosotros y por eso hay cosas que suceden alrededor de nosotros provocadas para que usted y yo volviéramos los ojos al autor y consumador de nuestra fe. Así que vamos a entrar en este ministerio de la reconciliación y vamos a comenzar a conocer los principios de esos ministerios y la relación que debemos de tener. Usted y yo sabemos que el Padre nos vino y le da la autoridad al Hijo para que tuviéramos la herencia. Y esa herencia nos dio el Señor, dice que nosotros somos sacerdotes, somos esos levitas, ese sacerdocio levítico, ese sacerdocio que se nos reveló. ¿Por qué? Porque el Señor se nos revela y comienza a quitarnos, a, a, a a quitar la obra de la tiniebla que estaba en nuestra vida y nos catapulta a una realidad, perdón, a una verdad que no la conocíamos, porque nosotros vivíamos a través de la realidad y no la verdad de la palabra. Entonces, el sacerdocio que usted y yo tenemos es un sacerdocio levítico, donde vamos a representar al Señor en la figura de la obra que hizo el sumo sacerdote, que fue Jesucristo el que nos reconcilia a la humanidad con Dios. Eso lo está hablando Hebreos 9:11, para los que quieran apuntarlo y léalo, porque yo sé que le va a traer esta sanidad, esta libertad de que nosotros ahora tenemos una representabilidad y tenemos una posición como mensajeros del Señor. Los profetas son esos mensajeros. Nosotros los profetas somos mensajeros de la reconciliación, que llaman al pueblo a volverse al Señor, al Dios, y que lo busquen de todo corazón. Isaías, Jeremías, ellos eran los que estaban anunciando, a ellos sí les digo, la palabra profética o la promesa, se dice, del nuevo pacto, pero era la palabra profética del nuevo pacto, según lo que dice Jeremías 31 al 34. Ezequiel 36, 26 y 27. Nosotros tenemos que tener entendido en esta temporada que tenemos ese ministerio de esta nueva etapa, de la etapa que Yeshua, Jesús vino y cumplió, y dice que Él nos deja ese legado. Nos hizo hijos del Señor y nos dio esa autoridad para enseñar, para ser esos anunciadores. ¿De qué es el anuncio que vamos a dar? Del perdón y de la restauración del Señor. ¿Verdad que suena lindo? Y es una verdad. Esto no es algo que uno se imagina ni que se lo dicen por decirlo, por levantarle, ¿verdad? Decirle, bueno, está bien, no, no. Usted y yo tenemos una posición. ¿Por qué? Porque somos esos anunciadores del perdón del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo experimentamos. Cuando usted experimenta el amor del Señor, cuando usted experimenta la restauración del Señor,
y la libertad que uno tiene, esa libertad que el Señor le trae a uno, nos volvemos intercesores. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia del intercesor mayor que es Jesucristo, Yeshua. Así que nosotros cuando tenemos la revelación del ministerio de reconciliación, no solamente somos reyes, no solamente sacerdotes, no solamente cuando yo digo eh, que somos profetas, todos. ¿Por qué digo que somos profetas todos? Porque cuando hablamos la palabra, porque la palabra que usted dice, la palabra que lo ministra a usted, esa palabra cuando usted la experimenta, usted la desata y usted se convierte en un profeta de esa verdad, de esa asignación. Entonces, predicar o enseñar el evangelio, a ayudar a la gente a recibir el perdón, y no solamente eso, sino que vamos a interceder por otros para que puedan reconciliarse con Dios. Y esa reconciliación van a vivir una vida en unidad, en paz, en reconciliación con el Señor, como dice Mateo 5:9. Entonces, el ministerio de la reconciliación tiene raíces grandiosas que usted y yo tenemos que conocer, que somos sacerdotes, somos profetas del nuevo pacto, que enseñamos a la gente lo que Yeshua, Jesús hizo en aquel Calvario para traer la salvación. Ese es el cumplimiento de lo que el Mesías viene y hizo. Abre el entendimiento, me abre el entendimiento. Y voy a orar, póngase su mano sobre su mente, diga, Señor, ábreme el entendimiento para poder creer cada día más la palabra, esta palabra que está revelando. Y sabe que tenemos que dar a conocer que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué le parece esa idea? ¿O qué le parece esa frase? Déjeme decirle que esto lo que hace es que nos abre el conocimiento de ese sacerdocio para reinar, de esa palabra para reinar. Ya no es solamente el profeta, el apóstol, el maestro, sino que usted, ama de casa, usted, hombre de Dios, que tal vez usted dice, yo no tengo ningún ministerio. Pues déjeme decirle que tiene el ministerio mayor, que es el de conciliar, ese ministerio que estaba reservado para nosotros en este tiempo, según he estudiado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdocio solo estaba reservado para la tribu de Leví, pero cuando viene Yeshua, él nos habla él viene a representar o a cumplir lo que los profetas habían hablado los libros del Antiguo Testamento. En Segunda de Samuel lo habla. Sin embargo, hay profecías que hablan en el futuro donde los roles se van a unir. Ellos están proclamando, ellos están dando roles. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos y profeticemos esta palabra con el de nuevo que el Señor nos está dando en este tiempo. Usted y yo tenemos la bendición de experimentar el sacrificio en la cruz, esa revelación, esa revelación que nos posiciona. Y vuelvo con la palabra que me critican a veces, pero es que fue lo que yo recibí, la posición que el Señor me dio. Y no solamente eso, que Jesús, como sumo sacerdote y rey, viene ahora, con la venida de Jesús, se va a cumplir el modelo profético que fue establecido en el antiguo pacto. Así que Jesús, el sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. Así que ya no estamos bajo la ley arónica, sino en el orden de Melquisedec, ese sacrificio, ese pacto que Jesús hizo, según nos habla en Apocalipsis. Jesús es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores. Su sacrificio en la cruz cumplió la función sacerdotal de expiación a ser crucificado, resucitado, confirmó
el reino eterno. Yo creo que hay que levantar la mano en esta hora y decir gracias, Señor, porque me estás dando una visión de quién soy, porque tú, Señor, me diste esa posición en este nuevo pacto, me dio esa autoridad sacerdotal. Y quiero darle un versículo bíblico que muchos conocemos y lo citamos, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, vean, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escrito está. Yo no les estoy hablando algo para estimularles o para darles una fantasía, no, les estoy hablando la verdad de esta palabra y que esa palabra pueda estar en su espíritu. No solamente la escuche, sino que esté sembrada en su espíritu. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, nuestra vida comienza a despertar y comenzamos a ver la autoridad que el Señor nos ha dado. Así también en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice, aquel que nos llamó, wow, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vea qué herencia más gloriosa. Nos dio un linaje. Así que usted no se sienta como hijo del vecino. Usted es el Padre Celestial, le dice que usted es un rey y un sacerdote porque tiene el linaje, tiene la sangre del Cordero, el antídoto lo tiene. Es el linaje dado por el Espíritu de Dios que se va a establecer en este tiempo, en nuestra vida, en nuestro territorio, en nuestras generaciones. Así que vamos a creer en la palabra y establecerla todas las veces que lo hacen sentir o le hagan sentir a la gente así, menos porque hay gente experta para hacerlo sentir a uno mal, decirle, sacudirse y decirle, sabe alguien algo que el que me amó, me lavó con la sangre preciosa, me hizo, y repítalo, me hizo rey y sacerdote para Dios, para agradar a su Padre. Y en Apocalipsis 5, del 9 al 10, nos dice, nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos no en el cielo. Aquí dice que en la tierra, porque yo no voy a ir a reinar al cielo, en el cielo ya está el Rey Supremo, pero Él nos entrega la tierra para reinar y gobernar en esta tierra. Yo creo que estamos aprendiendo en esta mañana de gloria. Entonces, ¿qué significa? Tal vez están preguntando, entonces, ¿qué significa ser un sacerdote, ser un rey? Porque tenemos acceso libre delante del Señor, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque Él nos dio esa autoridad. Así que como ese sacerdote que el Señor puso, que lo lavó, que lo amó, que lo perdonó, lo posicionó, le dice, entre confiadamente a ese trono como rey. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa autoridad, hermano. Y hay algo que quiero decir así severamente, fuertemente, autoridad espiritual y estamos llamados a gobernar con justicia. Esa autoridad espiritual que a veces el enemigo la quiere quitar, la quiere borrar, que usa a los inquisidores a señalarnos, a gente que ve con esas miradas, ¿verdad? Que quieren como despedazarlo a uno porque está diciendo la verdad y porque no está de acuerdo al pensamiento humanista o religioso que tiene, pero el Señor nos dio una autoridad espiritual y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él se lo reveló a usted porque le está entregando esa autoridad, a mí me lo reveló. Por eso yo tomo autoridad espiritual y voy a gobernar no como a mí me da la gana, y perdone la expresión tan grosera, sino que voy a gobernar con la justicia divina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la posición que el Señor me dio me redimió
y nos introdujo en esta nueva identidad. Usted tiene una nueva identidad donde somos salvos, pero también somos participantes de ese rey y de ese sacerdocio que vivimos para servirle a Él en la tierra, en la tierra. Hay gente que dice, no, yo se lo dejo todo al Señor y allá en el cielo tengo mi corona. Y hace poco lo dije yo seguro voy a tener una corona que me va a torcer la cabeza, porque en el concepto errado que uno tenía, en ese concepto que íbamos a gobernar en el cielo, ¿no? En el cielo gobierna Dios, es el único. Nosotros vamos a gobernar en la tierra y vamos a ver lo que el Señor va a hacer a través suyo y mío, por causa de la obediencia. ¿Cómo vamos a aplicar toda esta palabra en la actualidad? La vamos a aplicar como es, con esa identidad de reyes, de sacerdotes, en esa vida diaria donde vamos a reflejar nuestro llamado en Yeshua, en Jesucristo. No vamos a fingir, yo no puedo fingir lo que no soy. Y si finjo por mucho tiempo, se me va a caer la careta y se va a ver quién es la persona. Usted tiene que tener la convicción y levante manos ahí y diga, Señor, yo quiero tener la convicción que soy un rey y un sacerdote. Y no para hacer lo que me da la reverenda, usted sabe, mejor no digo, pero sí voy a hacer la voluntad del Padre. Vamos a desglosar qué son estos, lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor nos quiere hablar, que este rol de sacerdocio como reyes, qué podemos hacerlo, cómo lo podemos ejercer día a día. ¿Lo quiere saber? Pues yo se lo voy a decir, porque el Señor nos ha venido hablando. En el antiguo pacto los sacerdotes tenían las funciones de interceder por el pueblo, presentar sacrificios, eso era en el antiguo pacto. Enseñaban la ley de Dios, los guiaban espiritualmente a Israel y manteniéndose en santidad. Eran consagrados para el servicio de Dios como sacerdotes. En la intercesión, en la oración, el sacerdote tiene una autoridad espiritual y comenzamos a llamar, a pedirle al Señor que nos dé la voluntad de Él para establecerla. Yo no voy a establecer mi voluntad, yo voy a orar para que el Señor lo haga y va a ver cómo el Señor lo va a hacer. No, nosotros como reyes y sacerdotes, intercediendo en la palabra, con la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos diga cómo interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra comunidad de fe, por aquellos que no conocen del Señor y vamos a vivir en santidad. En el antiguo pacto los separaban y tenían toda una liturgia, ¿verdad? De reverencia, de respeto, que bueno, no podían nada. Pero ahora el sacerdocio que el Señor nos está entregando, ese sacerdocio de santidad, ese sacerdocio de obediencia, vea qué profética estoy yo, sacerdocio de obediencia, ese sacerdote donde todos vamos a tomar las decisiones alineadas a los valores del reino. No sé si me estoy dando a entender. Vivir en santidad es hacer la palabra viva en nosotros, apartarnos del pecado. Eso es vivir en santidad. Yo no me voy a santificar, es la palabra la que me hace santificarme. ¿Sabe por qué? Porque se me revela y ya yo tengo entendimiento que si yo quiero agradar al Señor, voy a frenar mi carne y voy a frenar mi mente. Y dice que el Señor nos dio esa autoridad, Él nos dio el dominio propio para ponerle límites al enemigo. Y vamos a comenzar a enseñar la palabra, vamos a compartir la palabra, animar a los hermanos, a los hijos del Señor en la fe, pero tenemos que trabajar en nuestra vida, darle ese testimonio para poder ver lo que el Padre ha dicho. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a vivir como reyes. ¿Qué es vivir como reyes? Como reyes, gobernar con la justicia. Vamos a tomar decisiones para el bienestar, no solamente para mí.
sino para el pueblo, para la gente que el Señor ya le asignó. Y tal vez usted, mamá o papá, me dice, yo no tengo pueblo, yo no tengo. Un hombre puede decir, yo nada más estoy en una barbería, ese es mi negocio, o estoy vendiendo alguna herramienta. Pues ahí es donde usted va a empezar a testificar y a dar a conocer la justicia del Señor, tomando esas buenas decisiones y liderar con una sabiduría eterna. ¿Y cuál es esa sabiduría? Esa es la que trae la dirección del Señor. Hay gente que a mí me gusta escucharles hablar porque tienen una sabiduría, digo yo, mire, y como decimos aquí en Costa Rica, no pareciera que fuera, pero es, ¿verdad? Que tiene sabiduría. Así que debemos de asegurarnos tener el crecimiento en el reino. Gobernar en una vida de sabiduría. Como creyentes, el Señor nos ha dado esa autoridad. Créaselo, que el Señor le ha dado esa autoridad para tomar esas decisiones en el trabajo, relacionarse con los compañeros. En Santiago 1:5 nos habla, no podemos vivir bajo el miedo o el caos, sino que ser dominados por el Espíritu de Dios. Hoy día la gente está con temor. Hay una muchacha que estuvo hablando conmigo y me decía, doña Lina, yo ando ahí por Heredia y me da un miedo, ya yo no quiero salir. Cuando me monto en el bus a San Carlos para ir a ver a mi familia, yo estoy con un temor, ya yo no quiero salir. Y le digo yo, usted tiene que aprender a que si ha confiado en el Señor, si está bajo la sombra del Omnipotente, el Señor nos va a guardar. Pero también tenemos que tomar buenas decisiones y conocer esta palabra. Necesitamos ser influencia. Necesitamos ejercer la influencia en dónde? En el reino, no en la congregación, en el reino, donde usted esté. Somos representantes del reino, su familia, su trabajo, este, las personas que están alrededor van a ver los valores y el amor y se va a ver la verdad de la palabra cumpliéndose en usted para vivir de esa manera como nos dice el reino del Señor en Mateo 5:16. Vamos a expandir el reino también a través de qué? De la palabra, de enseñar la palabra, hacer influencia como Jesús, Yeshua, está en nosotros. Vamos a influenciar a la tierra y enseñarle que el dominio lo tiene Dios, que el Señor es el que tiene la autoridad a través de la palabra. Nos está enseñando que Él es el amor, que Él nos trae, a través del amor nos está enseñando eh, y nos está capacitando a tener ese ministerio de reconciliación. Ser reyes y sacerdotes no es solo un título bonito. Hay gente que quiere tener títulos bonitos, pero sin responsabilidad y tener privilegios. La vida diaria le va a ofrecer muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos al Señor a través de la palabra enseñada, a través de experimentar esa santidad de la palabra en nosotros, en ser esa influencia positiva para muchas personas, vamos a comenzar a expandir el reino de la reconciliación. Así que una pregunta que usted y yo vamos a hacernos: ¿en qué área de la vida necesitamos empezar a ejercer más el rol de reyes y sacerdocios para experimentar esta palabra? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que examinándonos a nosotros, y no solamente eso, sino entendiendo que la reconciliación del Señor es proclamar el reino, ser esos anunciadores, es el cumplimiento, es saber que se está cumpliendo lo que el Señor dijo en Marcos 1:15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en Él y creer en esta palabra de vida. Tenemos que tener esa conexión con la palabra, reconciliarnos con la palabra para ser reconciliadores del reino del Señor. Este mensaje de reconciliación
es ese marco que el Señor ha hablado. El reino de Dios se ha acercado. Y yo quisiera que usted lo pudiera experimentar, que el reino se ha acercado, que Él nos ha llevado y nos está enseñando a esa transformación y a esa revelación con Dios. Y tenemos más humanidad y vamos a ver restaurados a muchos, reconciliados con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la reconciliación del Señor. Y sabe que no solamente que vamos a reconciliar y ser esos restauradores, y tener la identidad de hijos de Dios y tener esa autoridad. No solamente eso, sino somos embajadores del reino. ¿Qué manera? Diría mi amiga. ¿Qué manera, Line? Me dice cómo nosotros tenemos ese posicionamiento a través de esa revelación. Pablo lo expresa muy claro también en 2 Corintios 5. Así pues, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En 2 Corintios 5:20. Así que busquemos en la presencia del Señor y entendamos la investidura que nosotros tenemos como embajadores de Cristo, representantes del reino aquí en la tierra, anunciadores de paz y restauradores del reino del Señor. Vamos a reflejar esa cultura del reino, los valores del reino. Es justicia, amor y perdón. El reino que nos va a transformar, o el reino que nos transformó, ese reino que se reveló a su vida, ese reino que lo reconcilió con esa palabra de poder que transforma la vida. Jesús lo demostró siempre, trayendo liberación y milagros. Pues este es el tiempo donde, al tener este entendimiento, vamos a ver la restauración, el perdón del Señor y la transformación como la tuvo Zaqueo. Así como Zaqueo, que tuvo la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Eso viene. ¿Por qué? Porque tenía la fuente, que era Jesús, reflejándose ese reino. Y vamos a tener esa autoridad espiritual que nos da fuerza para ir en contra de todo aquello que ha venido opacando ese sistema que el Señor nos dio para que gobernáramos. ¿Cómo vamos a vivir como ese ministerio de la reconciliación de hoy? Entonces, podemos decir, enseñando la palabra, compartiendo, ser esos anunciadores, orando los unos por los otros, enseñando la palabra, pero también declarando la sanidad a través de esa reconciliación que vamos a tener con el Señor, y conociendo la manifestación del reino y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Cuando digo esta palabra, que sanando las relaciones como agentes de reconciliación y de buscar la paz, muchas enfermedades se van de nuestra vida cuando nosotros tenemos reconciliación con el Señor. Porque en la amargura, en la tiniebla, no se va a manifestar el Señor si usted está cautivo de ello. Pero cuando usted habla, cuando usted declara por su boca que usted necesita ser transformado, reconciliado con el Señor, y cuando yo digo reconciliado con el Señor, no es con el sistema religioso, sino con ese cara a cara con el Señor, que usted puede entrar a ese trono en acción de gracias y pedir la misericordia. Hoy es un tiempo donde el Señor nos dice: hablen, vivan este mensaje, muestren el amor y el poder. Jesús nos reconcilió con Dios y nos hizo embajadores del reino. Cada vez que compartimos esta palabra del reino, nos acercamos al trono de la gracia y llamamos a las personas a ser transformadas en justicia a través de este ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es la esencia de todo esto? El único ministerio fundamentado en la palabra es el de reconciliación. Yo creo que si somos embajadores del reino, si somos reyes y sacerdotes para ejercer esta autoridad,
nosotros tenemos que tener conciencia y entendimiento que el Señor nos ha dado esa autoridad para ejercer ser esos anunciadores de esta palabra, esa reconciliación, esa sanidad, esa visión que el Señor nos está dando de este nuevo pacto. Quisiera que usted ahí donde está pudiera conocer, entrar a conocer esta palabra de reconciliación, este ministerio que el Señor nos ha dado. Dice que nos ha dado ese ministerio para reconciliarnos con Él. Y no solamente eso, sino nos dijo, reconcilien a la gente que está alrededor. Nosotros necesitamos basar nuestra vida en la restauración, en la transformación que el Señor nos ha dado y comenzar a declarar que así como los apóstoles abren camino, pero en la función apostólica, no en el ministerio apostólico, porque así me lo enseña la palabra. Cuando usted estudia, dice, en la función de los apóstoles abren camino y establecen el reino del Señor, abriendo esos lugares para extender el reino del Señor. Los profetas declaramos la voluntad de Dios y llamamos a la gente al arrepentimiento. El evangelista predica el evangelio o predica la palabra para que otros sean reconciliados. Los pastores cuidan y guían a los creyentes a la relación con Dios, instruyen la palabra y la profundizan los maestros en fe. Todos trabajan en el mismo ministerio de la reconciliación, pero tienen diferentes funciones. Así que sabemos que este ministerio de múltiples funciones nosotros vamos a conocerlo, a ejercerlo, porque el Señor nos ha llamado a traer esa palabra de reino y estableciéndola para usted, para que usted sea parte de este ministerio de reconciliación. Si hay solo un ministerio principal de la reconciliación, yo le diría que sí. El ministerio de la reconciliación es Yeshua. Él es todo. Los otros oficios que habla Efesios están dentro de Yeshua, que es el que marca la palabra, es el que marca el ministerio de la reconciliación. Cada creyente tiene una parte de este ministerio, aunque las funciones sean diferentes y son variadas. Necesitamos volver a ese modelo, a recordar la visión que el Señor dio. El reino tiene un propósito de restaurar, de restauración y justicia. Y todo esto se enfoca en Yeshua, en Jesucristo. Nosotros somos parte del ministerio de la reconciliación, porque tenemos al que nos reconcilió con el Padre, Yeshua. Así que les quería dejar esta palabra para que la eh, meditaran y si la quiere volver a escuchar, escuche nuevamente, porque creo que el Señor les va a traer cada día más revelación. No se queden con escuchar solo una vez, escuchen, porque yo sé que hay cosas que se nos van, se nos pierden, pero en medio de estar meditando la palabra va a traer libertad. Así que ahí donde usted está, levante su mano y declare, Señor, revela el ministerio de la reconciliación para que yo pueda ser, Señor, esta voz que guía, que ayuda, que restaura y que protege a través de esa palabra revelada a nuestra vida. Que sea, Señor, ese sello en nuestro ser interior y que entendamos que tenemos la función de ser, Señor, esas voces, pero el ministerio que representamos es tu ministerio, el ministerio del reino, que es la reconciliación. Gracias, Padre, por cada persona que levanta su mano, que escucha la palabra y que esta palabra se hace vida y ellos puedan modelar, Señor, lo que tú estás poniendo y revelando en su corazón. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Les bendigo
y declaramos que este tiempo es un tiempo de expandir el reino, de ir a ser discípulos con esta palabra que el Señor nos ha traído hoy. Miles bendiciones.